¿Qué tal? Muy buenos días. Soy el licenciado Alberto Gabriel Méndez Mesh. Actualmente estoy cursando la maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio en la Universidad de IEXPO. Me encuentro en el último cuatrimestre de la maestría, cursando la materia de taller de simulación de audiencias de juicios orales 2, la cual es impartida por el doctor Rodrigo Castellanos Gómez. El día de hoy vamos a continuar nuestras actividades con respecto a la materia y hemos abordado diversos temas de las etapas que se llevan dentro del juicio oral. Primeramente vimos los alegatos de apertura, hicimos una actividad con respecto al desahogo de los medios de prueba con un interrogatorio e contrainterrogatorio, y hoy vamos a trabajar con respecto a los alegatos de clausura. De acuerdo al artículo 399 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez que han concluido todos y cada uno de los desahogos de los medios de prueba ante el Tribunal de Juicio Oral, el juzgador le va a dar el uso de la palabra, en este caso, primeramente al Ministerio Público, para que éste proceda a emitir lo que son sus alegatos de clausura. Posteriormente le dará uso de la voz al asesor de la víctima para que también pueda formular sus alegatos de clausura, y por último le dará el uso de la voz a la defensa para que emita sus alegatos de clausura, no sin omitir diversos cuestionamientos que se pueden ir resolviendo dentro del momento. Hoy vamos a trabajar con unos alegatos de clausura con respecto a la carpeta de investigación que nos dejó el docente para trabajar con respecto a un delito tipificado como tentativa de homicidio calificado, cometida en ese caso por una persona de nombre Israel Gómez Sánchez en contra de un elemento de la Policía Estatal del Estado de Chiapas, Gabriel Chacón Pérez. Por lo que, una vez que se han desahogado esos medios de prueba, le dan el uso de la voz a la Fiscalía, que ahorita vamos a proceder a emitir unos alegatos de clausura de acuerdo a lo estipulado y contenido en esa carpeta de investigación. Vamos a dar inicio. Iniciamos manifestándolo de la siguiente forma. Honorable Tribunal de Juicio Oral con sede en esta ciudad de Chiapas. Abogados que ejercen la defensa técnica del acusado Israel Gómez Sánchez. Tengan todos muy buenos días. Esta Fiscalía, en su momento, se comprometió al inicio del presente juicio con las pruebas rendidas en este, que ha probado, más allá de toda duda razonable, que el acusado ya mencionado es la persona que cometió los hechos a los cuales se le dieron lectura al inicio del presente juicio, y de los cuales no repetiré o no abandonaré más por economía procesal. Por lo tanto, esta Fiscalía ha probado la existencia del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, el cual se encuentra previsto y sancionado en los artículos 368 con relación a los diversos numerales 378, 380, fracción segunda, 381, 82, 84, que se encuentran vinculados y tienen relación con el artículo 185, 17 y 84, todos del Código Penal vigente en el Estado, que fue cometido en agravio de la persona de nombre Gabriel Chacón Pérez, denunciado por él mismo e imputado por esta representación social en su momento oportuno. También, durante a lo largo de este juicio y con el desahogo de las pruebas, se ha acreditado la autoría material y directa del mencionado acusado, en el mismo término de los artículos 15, fracción primera del Código Penal vigente en el Estado. Y por ello, procederá a la emisión necesaria por este juzgador o este juzgado de una sentencia condenatoria por haberse acreditado el delito en comento. Cabe señalar que la existencia de un delito se encuentra ajustada a la actualización de lo siguiente. Primeramente, debió haber existido un presupuesto o un supuesto de la conducta
ejercida, la cual puede ser activa o omisiva en el caso concreto. Una acción material penalmente relevante, pues el acusado produjo el resultado típico, ya que dirige su actividad a agredir físicamente a la hoy víctima directa. Y las consecuencias desembocaron en la realización de la acción punible, sin que se advirtiera algún estado de inconsistencia o fuerza física externa que lo hubiera determinado a proceder en forma semejante. Dicha conducta penalmente relevante del acusado actualiza la tipicidad, pues se encuentra prevista en los numerales antes citados, que se encuentran encuadrados concretamente en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cuyos elementos son los siguientes: que el sujeto activo realice en parte o totalmente los actos encaminados en privar a la vida al sujeto pasivo, lo que presupone la existencia previa de la vida humana en este caso. Que la conducta anterior sea sin derecho, puesto que no se establece ni una causa de excepción o supuesto que pueda hacer valer. Tan es así que el resultado no se consume por causas ajenas a la voluntad de la gente, puesto que la calificativa de este delito es el modo de ejecución, consistente en que el primero, que es el imputado, era superior en armas al momento de emplear en contra de la víctima. Tan es así que la modalidad que agrava el delito, en este caso podríamos establecer que esta persona está en funciones de servidor público, que es una calidad más específica que tiene ese sujeto pasivo, siendo que los elementos del delito antes enunciados quedaron plenamente demostrados con lo visto y oído en las pruebas desahogadas e incorporadas ante este tribunal de enjuiciamiento. A lo largo de este presente juicio oral, escuchamos primeramente en esta sala la comparecencia directa de la víctima, Gabriel Chacón Pérez, que proporcionó diversos datos del hecho del cual resistió directamente a la lesión por parte de su agresor y que dio inicio a la carpeta de investigación del delito hoy en comento. De igual forma, reconoció y fueron debidamente incorporadas al presente juicio las documentales consistentes en el acta de las valoraciones médicas que le hicieron al señor Gabriel Chacón Pérez. Esto mediante el oficio 26549 de fecha 20 de mayo de 2018, suscrito por el médico Luis Antonio Córdoba, en la que señaló que la víctima tenía una lesión de 3 centímetros de longitud en el hemitórax izquierdo, producida por un arma blanca. Al igual que se contó con el expediente clínico del señor Gabriel Chacón Pérez en el Sanatorio Muñoa, el cual fue emitido por el doctor James Gómez Montes, en el que consta que el estado de salud al ingresar del sanatorio fue producido por un arma blanca en el hemitórax. También escuchamos los testimonios de los ciudadanos Julio César Cruz, Enemías Macías Gómez, Anayeli Pérez Hernández y Eni Lucero Martínez Santiago, policías terceros del estado de Chiapas, quienes manifestaron la forma en cómo tuvieron conocimiento del hecho, aportando la información de las circunstancias, del tiempo, modo y lugar donde sucedió es decir, el día 20 de mayo de 2018, aproximadamente a las 21:30 horas, donde se constituyeron en la avenida Tlaxcala, esquina Daguista Manzana, Colonia de las Granjas, y fue donde había suscitado una agresión a la madre del hoy acusado, por lo que se requirió el apoyo de los elementos de la policía para poder intervenir, siendo que nuestro compañero, o su compañero en este caso en específico, de la víctima, al momento de tratar de cumplir con su función policíaca, fue atacado por el acusado en los términos vertidos en audiencia, resultando la lesión a la víctima y la puesta en peligro de su vida por parte del señor Israel Gómez Sánchez.
Del mismo modo, estos testigos declararon quienes fueron coincidentes en relatar cómo conocieron el hecho, es decir, que vieron a la víctima cuando intentaba cumplir con su obligación y fue atacado por el hoy acusado. Dichas manifestaciones se entrelazan con el testimonio de los médicos James Montes, doctor del Sanatorio Mongoa, quienes prestaron el auxilio inmediato al lesionado y determinaron mediante sus informes y actas que presentaba la lesión que le fue ocasionada por el acusado con el arma blanca, es decir, con el cuchillo. Lo anterior se admitió en sí y se relacionó primordialmente con la testimonial del perito de criminalística Beggy Magday Vázquez Ruiz, quien habló del informe que rindió respecto al indicio número 1 consistente en el arma que el acusado utilizó para perpetrar el hecho, refiriendo que identificó o fotografió el indicio 1, que realizó la técnica correspondiente con la metodología misma que le explicó a este tribunal de enjuiciamiento, dejando de entrever que existe una concatenación entre la narrativa del hecho con el indicio correspondiente. Además, esta pericial se concatena con las demás periciales realizadas por los diversos peritos que se pronunciaron en este juicio. Lo que se puede establecer es que se fragmenta el sufrimiento que en ese momento padeció la víctima a mano de su agresor, temiendo por su vida debido a la conducta desplegada por el señor Gómez Sánchez, ya que después de haberlo lesionado en el hombro izquierdo con el cuchillo, la víctima, por la inercia y el instinto de supervivencia, se deslizó hacia abajo por la escalera para proteger su vida. Ya que si no hubieran intervenido en ese momento cuando se encontraba en el suelo el comandante Chacón, gracias a esa intervención oportuna de sus compañeros, el señor Israel Gómez Sánchez hubiese culminado su objetivo con privar de la vida al señor Chacón Pérez, ya que lo siguió hasta la parte de abajo y a punto estuvo de asestarle la otra puñalada con toda la intención de matarlo. Y como ya lo han manifestado los testigos, nada más porque llegaron en el momento y estuvieron, hoy el inculpado hubiera perpetuado otro tipo de delito. Puesto que el primer elemento del delito que se ha demostrado la actualización que opera en el presente asunto, se ha demostrado en forma positiva, ya que con todos los datos de prueba que nos han permitido establecer en forma inferencial, quien atentó contra la víctima fue el acusado. Y no se ha justificado que lo haya hecho con algún derecho o bajo el amparo de alguna justificación. Máxime que la vida no es un bien jurídico disponible. De igual manera se estableció el nexo causal, es decir, la conducta desplegada por el acusado y el resultado material obtenido en virtud de la lesión a la víctima, que guarda una relación con la conducta del acusado. Es por lo que, con todas las pruebas desahogadas en el presente juicio, es claro que se ha demostrado la tipicidad de la conducta desplegada por el acusado, procediendo a resaltar también que fue antijurídica, ya que el comportamiento humano del acusado fue contrario a las exigencias que establecen las disposiciones normativas jurídicas, la cual no estuvo protegida por ninguna causa y justificación, ya que el acusado en ningún momento actuó en legítima defensa o estado de necesidad o de cumplimiento de algún deber o máxime de ejercicio de un derecho. Por lo tanto, vulneró un bien jurídico tutelado y protegido por la ley, que es la vida de las personas. En lo concerniente a la culpabilidad, esta podemos definirla como la reprochabilidad de un acto típico y antijurídico, fundada en que el acusado
en la situación concreta la ejecutó, pudiendo haberse conducido de manera distinta, es decir, conforme a lo que establece el derecho, y no contraviniendo lo que dispone el bien jurídico tutelado, como sucede en el presente caso, ya que el mencionado acusado ocasionó una lesión al bien jurídico tutelado, que es la vida, atentando contra esta. Por lo tanto, los elementos de convicción desahogados en el presente juicio nos permiten acreditar que el acusado Israel Gómez Sánchez es quien cometió el delito del que se le acusa. Lo anterior, articulado con toda la información proporcionada, como se ha logrado entrever en el desarrollo del presente juicio. La imputabilidad en sí, por lo tanto, de dicho acusado es merecedor de reproche penal, pues su persona no concurre en minoría de edad, no fue instrumento doloso de algún autor inmediato y no actuó determinado por alguna fuerza que le impulsara a proceder contra su voluntad. Además de que es una persona funcional, sin discapacidades, se encuentra orientado en tiempo, forma y espacio y en pleno uso de su memoria. Esto debido a su edad e intocado raciocinio, tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo para producirse conforme a las normas que regulan a la sociedad, para evitar lesionar el bien jurídico ya mencionado. En consecuencia, el acusado es merecedor de una pena, pues su conducta derivó dolosamente y arribó a la actualización del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, sin que concurra a su favor alguna excusa absolutoria, ya que no se actualizó ningún aspecto negativo del merecimiento de ello, así como tampoco se actualizó la concurrencia de alguno de los aspectos contemplados en el artículo 21 del Código Sustantivo aplicable. En mérito del expuesto debe concluirse que se ha destruido la presunción de inocencia, en virtud de que se ha demostrado ya, más allá de toda duda razonable, que el señor Israel Gómez Sánchez cometió el delito del que se le acusa y fue quien lo perpetró de manera personal y directa. Por lo que, valorado el material probatorio en los términos del artículo 265 del ordenamiento nacional, se puede establecer que el cúmulo de las circunstancias es útil e idóneo y meramente suficiente para tener por acreditada la autoría material y directa del acusado. Ahora bien, por la defensa del acusado, esta no podría desvirtuar el cúmulo de pruebas antes citadas, ya que lejos de hacerlo por medio de sus contrainterrogatorios, lo único que realizó fue rebustecer aún más la versión de esta representación social de la Fiscalía, aunado que tampoco presentó prueba alguna para tratar de contravertir el hecho acreditado por esta Fiscalía. Por lo tanto, los alegatos de la defensa serán insuficientes e infundados para buscar alguna absolución, y por lo contrario, lo procedente es que después de la deliberación de este tribunal se emita una sentencia condenatoria en la que se señala al acusado Israel Gómez Sánchez como autor material directo del delito que se le atribuye, debiéndosele imponer la sanción más alta por el ilícito cometido, y a su vez debe ser condenado a la reparación del daño a que tiene derecho la víctima Gabriel Chacón Pérez. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias. Con eso concluye los alegatos de clausura de la Fiscalía, conforme al 399 del Código Nacional, en la cual establece esa relación de los hechos que fue estableciendo al inicio
de los alegatos de apertura, donde se comprometió a probar los hechos con el desahogo de las pruebas, los cuales fueron interrelacionándose en los alegatos de clausura de un hecho con una prueba, para poder establecerlos y poder emitir ese razonamiento o esos alegatos para producirse, solicitar, en su caso, al tribunal de enjuiciamiento, que en esa deliberación que haga del análisis emita esa sentencia condenatoria de acuerdo a los alegatos de clausura que haya emitido. Por mi parte es cuanto y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.